Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y el día de hoy vamos a desarrollar una cápsula relacionada con el tema relativo a la improcedencia y el sobreseimiento en el juicio de amparo. Como ya es costumbre, siempre partimos de un marco referencial, para lo cual en primera instancia entonces me gustaría precisar qué entendemos por el término improcedencia dentro del juicio de amparo. Y en ese tenor encontramos entonces que la improcedencia en el juicio de amparo es una figura que se traduce en desechar la demanda o en no tramitar el procedimiento respectivo de un juicio de amparo, es decir, consiste en la posibilidad o la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales en materia de amparo, ya sea para desechar la demanda de plano o bien para no tramitar todo el procedimiento conforme a lo dispuesto en la ley de amparo. Lo anterior significa entonces la imposibilidad legal del quejoso para ejercitar la acción de amparo, o bien el que no se pueda llevar a cabo el trámite de todas y cada una de las fases procesales correspondientes, en virtud de que durante la secuela procesal surgió un impedimento que obstruye o imposibilita al órgano jurisdiccional que desahogue todas y cada una de las fases correspondientes al procedimiento de amparo, y consecuentemente surja el sobreseimiento y archivo definitivo del asunto. La acción de amparo por regla general es procedente, por lo que una vez iniciado el proceso, este debe continuar con su tramitación normal hasta el final y se dicte una sentencia donde se ampare y proteja al quejoso, o bien se le niegue el amparo y protección. Sin embargo, no debemos pasar por alto de que también existe la posibilidad de que en el transcurso del proceso opere una causal de improcedencia, en virtud de que surgió un impedimento que no va a permitir que el órgano jurisdiccional resuelva el fondo del asunto, y consecuentemente va a surgir el sobreseimiento y el archivo definitivo del asunto. En conclusión, entonces, la improcedencia resulta una excepción a la procedencia de la acción de amparo, en la que el quejoso no logró la admisión de la demanda, o bien habiendo sido admitida durante la secuela procesal, surgió una causal que obstruye su debida tramitación, por lo que el quejoso no logra que se dicte una sentencia, ya sea favorable o desfavorable, porque ya no se resolvió el fondo del asunto. Bien, una vez expuesto lo anterior, entonces vamos a precisar cómo se clasifican las causales de improcedencia dentro del juicio de amparo. Y en este sentido vamos a establecer que, atendiendo a las premisas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia ley reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Federal y los diversos criterios que han emitido los órganos del Poder Judicial de la Federación, podemos concluir entonces que existen tres tipos o clasificaciones de lo que son las causales de improcedencia, y en este sentido entonces encontramos en primera instancia a la improcedencia constitucional. Como su propio nombre lo indica, esta es una figura que está contemplada única y exclusivamente en la Constitución Federal, por lo que ninguna constitución local puede normar en dicha materia. La improcedencia constitucional es de índole absoluta, y por ser notoria, el juez de amparo deberá desechar la demanda de plano. Estos supuestos de improcedencia están regulados en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, al artículo 41, el 60, el 99, el 100, el 110, el 111, entre otros. Y a manera ilustrativa, más no limitativa, podemos mencionar a los siguientes actos
contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Contra los actos del Tribunal Federal Electoral, pues, al ser la máxima autoridad en la materia, sería ilógico que se contemplara algún medio o recurso de impugnación contra sus determinaciones. También el amparo es improcedente contra los acuerdos generales que emite el Consejo de la Judicatura Federal, contra los actos que emita el Consejo de la Judicatura Federal, contra las resoluciones que se emitan en materia del recurso de revisión ante cualquier tribunal colegiado de circuito, o incluso ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra leyes en materia electoral, contra las resoluciones en materia de juicio político y declaratoria de procedencia, contra las resoluciones en materia de responsabilidad penal por parte del presidente de la República y contra la remoción de los agentes del Ministerio Público, los peritos y policías en términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción 13 de nuestra Constitución Federal. Bien, ahora, por lo que respecta a la improcedencia legal, pues esta está regulada por el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual nos enumera una infinidad de causales contra las que es improcedente el juicio de amparo y que de alguna manera van en perfecta armonía con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de las cuales podemos mencionar también de forma ilustrativa, más no limitativa, a las adiciones o reformas a la Constitución Federal, lo cual resulta bastante lógico, ya que sería una aberración jurídica que dentro de nuestro sistema normativo mexicano se contemplara un medio para impugnar las reformas a la propia Constitución Federal. El amparo también es improcedente contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los actos del Consejo de la Judicatura, contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra los actos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente o cualquiera de sus cámaras, derivadas del denominado juicio político y la declaratoria de procedencia, contra las resoluciones de los tribunales de colegiados de circuito, contra las resoluciones dictadas dentro de los propios juicios de amparo o en la ejecución de las mismas. El amparo es improcedente también contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo quinto, fracción primera de la Ley de Amparo, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de la voluntad que entrañen ese consentimiento, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por estos aquellos contra los que el quejoso no haya promovido el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la propia Ley de Amparo, contra aquellos resoluciones que su ley ordinaria contemple algún recurso o medio de impugnación ordinario para combatirlos y que estén obligados a agotarlos antes de acudir al juicio de amparo, lo que se conoce doctrinalmente y jurisprudencialmente como el principio de definitividad. El amparo también es improcedente contra actos consumados de forma irreparable, contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio por virtud del cambio de la situación jurídica, cuando deben considerarse como consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Y podemos seguir mencionando más causales de improcedencia, como por ejemplo
cuando haya cesado los efectos del acto reclamado, cuando subsista el acto reclamado pero ya no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de surtir, de existir el objeto o la materia del mismo, entre otras. Recordemos que estamos enunciando algunas de forma ilustrativa, más no limitativa. Y bien, finalmente vamos a hablar de lo que es la improcedencia jurisprudencial. Estas no son más que el producto de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o en sala, de los propios plenos de circuito y de los tribunales colegiados de circuito, pero que de alguna manera deben constreñirse a lo dispuesto por la Constitución Federal y la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Ley de Amparo, y dentro de las cuales podemos mencionar de manera ilustrativa, más no limitativa, a las siguientes tesis. Por ejemplo, encontramos esta que dice: improcedencia del amparo indirecto por cambio de situación jurídica. Se actualiza la causa relativa si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y la autoridad responsable informa que se vinculó a proceso al imputado con independencia de la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal. Esto quiere decir entonces que si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y al momento de rendir su informe previo y justificado la autoridad responsable manifiesta que ya cambió la situación jurídica del justiciable en virtud de que se le ha vinculado al proceso, pues surgirá una notoria causal de improcedencia y consecuentemente el sobreseimiento del amparo. Asimismo podemos mencionar la siguiente: dice improcedencia del juicio de amparo directo. Se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción 22 de la ley de la materia, cuando se impugna la resolución dictada en el recurso de reclamación, por la que se confirma la improcedencia del juicio de nulidad promovido contra la negativa ficta recaída al escrito presentado ante la autoridad hacendaria. Para acreditar que si se adquirieron los bienes o se prestaron los servicios amparados por las facturas expedidas por un contribuyente incluido en la lista de personas que presumiblemente expiden comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, cuando en un procedimiento diverso se declara la nulidad lisa y llana de la resolución por la que se ordenó incluirlo en aquella lista. Bueno, creo que es muy explícito el rubro. Si de alguna manera ya se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución por la que se ordenó incluir en la denominada lista negra al contribuyente, pues el amparo se queda sin materia y consecuentemente surge una causal de improcedencia y el sobreseimiento del asunto. Y así podemos analizar diversas tesis aisladas o tesis jurisprudenciales donde el Poder Judicial de la Federación ha establecido que el amparo es improcedente y consecuentemente por ello debemos estar atentos a las diversas resoluciones que emite al respecto el Poder Judicial de la Federación y que son publicadas cada semana los días viernes en lo que es el Semanario Judicial de la Federación. Bien, pues por lo que respecta a lo que son las causales de improcedencia, vamos a darlo por concluido hasta aquí y vamos entonces a concluir la presente cápsula con el tema relativo al sobreseimiento. Y vamos a establecer entonces qué se entiende por el sobreseimiento. El sobreseimiento ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la resolución que declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión de fondo de la controversia del amparo planteado. En concordancia con lo anterior, la improcedencia entonces es la causa. El sobreseimiento es la
consecuencia, y el común denominador entre ambos es que se determina la imposibilidad de resolver el fondo del asunto dentro de lo que es el amparo, ya que el sobreseimiento marca el final del procedimiento sin solucionar los aspectos o pretensiones de la controversia constitucional que fueron planteadas desde luego en la demanda de amparo. El sobreseimiento está regulado desde luego por el artículo 63 de la ley de amparo, el cual en forma expresa nos regula como causales de sobreseimiento las siguientes. Primero, que el quejoso se desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca dicho requerimiento. Dice, en caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. Dice, no obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o posesión, disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. Bien, la segunda hipótesis por la que podrá operar el sobreseimiento es cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del juez o tribunal de amparo que se hayan entregado los edictos para su publicación en el artículo 27 de la ley de amparo, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Esto normalmente se da cuando es difícil localizar al tercero interesado, ya se hizo una búsqueda exhaustiva y entonces agotados todas estas series de diligencias tendientes a localizarla, ya giré oficio al INE, a la Secretaría de Movilidad, al IMSS, al ISSSTE y no encuentro una respuesta favorable. Entonces lo que se debe hacer es tratar de notificarla a través de lo que son los edictos, y si estos de alguna manera no se llevan a cabo, no se lleva a cabo la publicación por cuestiones imputables al quejoso, entonces se decretará el sobreseimiento y el archivo definitivo del asunto. La siguiente hipótesis por la cual puede operar el sobreseimiento es que el quejoso muera durante el juicio. Claro, siempre y cuando el acto reclamado solo afecte a su persona, contrario sensu. Si de alguna manera puede perjudicar o afectar los intereses de otras personas, pues no operará el sobreseimiento. Asimismo, también se contempla como causal de sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando se probare en la audiencia constitucional que éste no existe. Y finalmente se contempla como una causa de sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia. Como bien lo habíamos comentado cuando estábamos explicando el concepto del sobreseimiento, pues la improcedencia es la causa y el sobreseimiento es la consecuencia. En este sentido, entonces, al surgir una causal de improcedencia, sobrevendrá el sobreseimiento y con ello la imposibilidad de resolver el fondo del asunto dentro de un juicio de amparo, y consecuentemente esto derivará en el archivo definitivo del asunto. Bien, pues con esto concluimos entonces lo que es el tema relativo a lo que son las causales de
improcedencia y lo que es el sobreseimiento en el juicio de amparo, no sin antes recordarle que cuando surja una causal de improcedencia y sobreseimiento, las partes tienen la obligación de comunicarlo de inmediato al órgano jurisdiccional en materia de amparo a fin de que éste esté en la posibilidad de resolver sobre la improcedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo. También es importante precisar que cuando el órgano jurisdiccional de amparo advierta de manera oficiosa una causal de improcedencia que no fue alegada por las partes, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la ley de amparo. Y finalmente es importante precisar que el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o la legalidad del acto reclamado ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo, y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización, pues así lo dispone expresamente el artículo 65 de la ley de amparo. Sin más que comentar, se despide como siempre su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y agradezco a todos y cada uno de mis seguidores que hacen el favor de seguirme en mis redes sociales, ya sea en Facebook, cuando publico material de forma escrita, así como aquellas personas que siguen a su servidor a través de estos medios, como lo es el YouTube, y sigo invitando a aquellas personas que quieran de alguna manera formar parte de mi canal. Búsquenme como Eduardo Preciado Sánchez y estaremos desarrollando diverso material en materia jurídico y forense. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.